Bueno, muy buen día a todos. Hoy damos continuidad a los seminarios de los grupos de rotación práctica del octavo semestre de medicina de la Universidad de Pamplona este segundo semestre del 2020, que por motivos de pandemia pues hemos considerado esta metodología de que ustedes o cada grupo que entra a rotación con nosotros o conmigo en la parte de cirugía torácica ingrese al portal de YouTube de Intorax Cúcuta, se suscriba, es muy importante que lo haga, y escojan un caso clínico de todas las publicaciones visuales que tenemos ahí, que pues la idea es que hagamos revisiones y que las revisiones de los casos se complementen con una experiencia que yo les voy a compartir. Entonces ahí tratamos de acercarnos un poco a la práctica, y es que ustedes hacen el análisis teórico y esos casos que tenemos pues nos permite como poder ubicarnos dentro de la realidad de cada una de estas patologías. También recordarles la importancia de que esta presentación va acompañada con una monografía. Nosotros tenemos un grupo de investigación, un departamento o una unidad que está liderando el doctor Manuel Latorre. El doctor Latorre estaba muy pendiente de hacer los análisis. Esas monografías pues han tenido, tienen que presentarse como parte del requisito obligatorio, y hemos tenido pues monografías realmente de muy baja calidad, realmente de colegio, unas monografías que pues están a un nivel que deben mejorar, y ya tenemos unas monografías que están para considerar publicaciones, los cuales los felicito a los grupos que lograron esto. De todos modos, espero que en la próxima clase de cirugía de tórax para todo el curso, dedicarles 10 minutos a la parte de academia con el doctor Latorre, que nos va a acompañar, para que él les hable un poquito del tema y de la importancia de esas monografías. Entonces, pues hoy le doy la bienvenida a Jaime Arévalo, a la doctora Jaime. Uy, se dejó de compartir pantalla otra vez, muchachos, por favor. ¿Algo pasó? Profe, ahí me sale que estoy compartiendo todavía. ¿A más nadie le sale? Sí, yo estoy viendo la pantalla compartida. Miércoles, ¿entonces soy yo o qué? Sí, de pronto es usted, profe. Ah, sí, ya, soy yo. Discúlpenme. Tranquilos que yo también estoy aprendiendo todos los días. Listo, sí, señor. Bueno, entonces le doy la bienvenida a Jaime Adolfo Arévalo, a la doctora Carolina Argüello, a la doctora Natalia Dayan Bayona y al doctor José Francisco Bayona, que hoy nos van a hablar sobre tumores de mediastino, específicamente enfocados en dos casos de timomas. Bienvenidos, doctores, y adelante. Les pido, por favor, al resto de asistentes que traten de dejar los micrófonos y los videos cerrados para poder recibir mejor la presentación, y al final de la presentación seguramente tendremos comentarios y preguntas. Gracias, adelante. Buenos días a todos, ¿me escuchan bien? Se escucha como muy bajito, Caro. Vale, ¿así está mejor? Ahí está mejor, sí, señora. Sí. Bueno, como ya dijo el doctor, vamos primero a hacer una pequeña introducción a lo que son las generalidades de los tumores mediastinales, y ya luego vamos a enfocar más la charla respecto a lo que es el timoma. Entonces, para iniciar, vamos a definir al mediastino como el espacio extrapleural existente entre ambos pulmones y que va a estar delimitado por el istmo cervical en su parte superior, el diafragma en la parte inferior, la columna y los arcos costales en la parte de atrás y el esternón en la parte delantera. Entonces, ya que este es un compartimento torácico que alberga múltiples estructuras anatómicas, igualmente está condicionado a una amplia gama de tumores tanto malignos como benignos, quísticos y sólidos, primarios y secundarios, que igualmente van a tener muchas variedades histológicas, pues relacionado a la diversidad de órganos y tejidos que los pueden originar. Siguiente, por favor. Listo, acá en este cuadrito entonces vamos a poder ver las masas mediastinales más frecuentes, en las que pues de manera general van a estar los timomas, que son en los que se va a centrar la charla de hoy, los linfomas, los tumores de células germinales, los carcinomas primarios, ya sean tumores mesenquimatosos o endocrinos, y los quistes. Siguiente. Bueno, es importante
tener un conocimiento un poquito básico, por lo menos, sobre la anatomía mediastinal. Y para esto vamos a dividir el mediastino en 3 compartimentos que pues nos van a facilitar la clasificación de los componentes anatómicos y de los procesos patológicos que se presentan en este. Entonces, existen varios sistemas de clasificación, como los basados en la anatomía topográfica o los radiológicos, pero el que más utilizamos y el que vamos a hablar específicamente ahorita es el de 3 compartimentos que nos va a dividir el mediastino en un compartimento anterior, uno visceral o medio y un compartimento posterior. Siguiente. Entonces, a manera de epidemiología, se estima que aproximadamente el 50% de todas las masas mediastínicas están en el mediastino anterosuperior y el resto se van a repartir entre el mediastino posterior y el medio. Y con esto, la localización de la masa pues, nos va a permitir explicar algunos de los síntomas característicos causados por una masa mediastínica, ya sea sintomatología por compresión o invasión de las estructuras mediastínicas adyacentes. Siguiente. Listo. El compartimento anterosuperior va a estar limitado a nivel ventral con la superficie inferior del esternón, a nivel dorsal con el pericardio y lateralmente con la pleura visceral, en la aposición de la pleura y el pericardio. Los tumores del mediastino anterior van a incluir los timomas, los teratomas o tumores de células criminales, diversos tipos de linfomas y el bocio tiroideo. En este compartimento, los timomas pues, suelen ser la neoplasia más frecuente, seguidos de los linfomas. Entre las neoplasias de células germinales, en este compartimento van a destacar los teratomas benignos y malignos, el coriocarcinoma, el seminoma y las neoplasias de células embrionarias. La mayoría de las neoplasias de las células germinales por lo general son benignas, aunque pues cerca de un 20% pueden ser malignas. Siguiente. En el compartimento medio o visceral, bueno, este se va a extender desde las estructuras de la abertura torácica superior, el pericardio en la parte anterior y la superficie anterior de las vértebras a nivel posterior, y pues por ende este compartimento va a contener todas las estructuras de la abertura torácica. En este generalmente se desarrollan los linfomas y se pueden considerar los tumores del corazón y de los grandes vasos, los de la tráquea, los de los bronquios principales y el esófago, también como parte del compartimento medio. Siguiente. En cuanto al compartimento posterior, este va a estar limitado en la parte anterior por el compartimento medio, a nivel lateral por el ángulo costofrénico, y en este los tumores más frecuentes van a ser los neurógenos, sobre todo los schwannomas y los neurilemomas. Y aproximadamente el 25% de estos van a ser malignos. Se van a localizar en el surco paravertebral y pueden erosionar la vértebra o la costilla que esté adyacente a esto. Estos generalmente derivan de la vaina y de las fibras nerviosas y se desarrollan en pacientes de mediana edad. En los niños, generalmente, el más frecuente va a ser el ganglioneuroma. Siguiente. Bueno, ahora en cuanto a la parte radiológica, esta va a complementarse con la parte anatómica que ya acabamos de ver, utilizando también el modelo de 3 compartimentos. Y este va a tomar como referencia sobre todo la radiografía lateral de tórax y va a ser útil para delimitar qué enfermedades van a estar dentro del mediastino y cuáles van a quedar fuera de esto. Siguiente. Siguiente otra vez. Listo. Entonces, las referencias que vamos a tomar en cuenta en la radiografía de tórax van a ser las líneas, las bandas y las interfaces. Y es importante tener en cuenta que tanto la ausencia como el engrosamiento o el desplazamiento de una o varias de las líneas, bandas o interfaces va a significar una lesión a nivel del mediastino. Entonces, la línea se va a definir como una opacidad longitudinal de no más de 1 a 2 milímetros de ancho y son las líneas de unión
pleural anterior y posterior y de las líneas paraespinales derechas e izquierdas. Estas se van a formar por la aposición de las pleuras parietal y visceral de ambos pulmones. Una banda se va a definir como una opacidad longitudinal de 2 a 5 milímetros de ancho y en el mediastino corresponden a las bandas paratraqueales y se van a formar de la aposición de las pleuras parietales de los lóbulos superiores con las paredes laterales de la tráquea. Y una interfaz se va a formar de la aposición de dos tejidos de diferente densidad, como serían los pulmones y el corazón. Y dentro de estas vamos a tener la interfaz ácido-esofágica y la interfaz de la aorta descendente, que pues son las referencias anatómicas más importantes. Entonces aquí en la imagen, que está superior derecha, vamos a ver un esquema de una radiografía de tórax con las líneas, las bandas y las interfaces. Entonces, en el numerito 1 va a estar la representación de las líneas de unión superior, posterior e inferior y anterior. En el numerito 2 vamos a ver las líneas paraespinales, en el número 3 las bandas paratraqueales y en el cuarto las interfaces ácido-esofágeas y las paraórticas. Siguiente. Listo. Ahora, dentro de los signos de alteraciones más frecuentes que vamos a poder observar a nivel radiológico, las vamos a abordar de acuerdo a cada compartimento. Entonces, a nivel del mediastino anterior, las alteraciones que vamos a poder encontrar van a ser alteraciones de la línea de unión anterior, el signo de superposición del ilio, el cérvico-torácico, el de la silueta y el de la convergencia iliar. Entonces, en la línea de unión anterior, esta se va a localizar posterior al esternón en sus 2 tercios superiores y va a tener una orientación oblicua de derecha a izquierda y cefálica a caudal. Estas se pueden ver entre un 24 al 50% de las radiografías de tórax y se ve más fácilmente en pacientes que presentan neumotórax o con enfisema por la hiperalineación que va a presentar el pulmón, como se puede ver en la primera imagen, donde está apuntada la flechita. Y esta puede desaparecer o engrosarse de forma focal cuando hay masas mediastinales anteriores y los contornos se pueden alterar por lesiones como el bocio endotorácico, el timoma o la mediastinitis. Las masas más frecuentes a nivel anterior van a ser las clínicas y las de las glándulas tiroides, que van a alterar el contorno de las líneas de unión anterior. Entonces, dentro del mismo primer recuadrito, en la segunda imagen, vamos a ver una distorsión de la línea anterior comparada con el esquema de una normal en un paciente con un diagnóstico de bocio endotorácico, donde hay desplazamiento de la tráquea a la derecha, que va a representar una masa mediastinal. El siguiente signo va a ser el de la superposición del ilio, y este va a ser útil para distinguir una masa iliar de una no iliar, y permite ubicarla en el mediastino anterior o posterior. Entonces, si se logran visualizar los rasgos iliares a través de la masa, esto significa que no va ¿Qué? Adelante, doctora, continúe, por favor. ¿Me escuchan? Es que no sé por qué se me silenció el audio. Sí, no, está bien, Carolina. Lo que pasa es que a veces ingresan invitados y de pronto tienen los micrófonos abiertos y distraen un poquito tu presentación. Okay. Le pido por favor a los asistentes que ingresen con los micrófonos cerrados para no interrumpir a los presentadores y poder disfrutar todos de la imagen y del contenido. Muchas gracias. Sigamos, por favor. Bueno, entonces, en el segundo recuadrito, entonces vamos a ver en la imagen el esquema de las líneas parailiares y en la radiografía que está al ladito se muestra una masa de bordes definidos que va a estar en el tercio superior del mediastino, va a presentar el signo de superposición del ilio y la desaparición de la línea de unión anterior, y esta es de un paciente con un diagnóstico de carcinoma tímico. En el signo cérvico-torácico, para esto hay que recordar que el mediastino anterior termina en el aspecto superior de las clavículas y el posterior va a terminar por encima de este nivel de las clavículas.
Entonces, cuando una masa se proyecta por encima de las clavículas, lo más probable es que esté en el mediastino medio o posterior o a nivel del cuello. Es importante también saber que las masas supraclaviculares que no están dentro del mediastino tienen una interfaz clara con el pulmón y los márgenes no son bien definidos. Entonces, en la imagen podemos ver una masa mediastinal posterior que se proyecta sobre la clavícula derecha con una clara interfaz con el pulmón y márgenes bien definidos. Y esta es de un paciente con un bocio endotorácico. En cuanto al signo de la silueta, esta va a ser pues, la pérdida de la silueta radiológica normal cuando dos estructuras de la misma densidad están en contacto directo. Entonces, este se va a describir cuando cualquier opacidad pulmonar que esté en contacto con el borde cardíaco, la aorta o el diafragma borre su contorno. Las masas del mediastino anterior que estén en contacto tanto con el borde anterior del diafragma o con el pericardio van a tener bordes poco distinguibles y por eso las masas del mediastino anterior generalmente tienen el signo de la silueta. Las lesiones que presentan este signo generalmente son los lipomas, los quistes pericárdicos y las hernias de Morgani. Acá en la primera imagen se puede ver una masa homogénea parailiar derecha con bordes bien definidos que está en contacto con el diafragma y generándonos el signo de la silueta con el mediastino. Siguiente. Para que se me agrande la imagencita de abajo. Listo. Entonces, en esta segunda imagen se pueden ver los arcos tanto de los bordes derecho e izquierdo del mediastino que pues van a representar los grandes vasos del mediastino y las cavidades del corazón. Siguiente. Bueno, las alteraciones radiológicas ahora a nivel del mediastino medio se van a manifestar como la obliteración de la vena aortopulmonar o el ensanchamiento de las bandas paratraqueales. También la presencia de linfadenomegalias y el ensanchamiento mediastinal van a ser hallazgos que nos orienten a alteraciones a nivel del mediastino medio. Entonces, la obliteración de la vena aortopulmonar, acá hay que tener en cuenta que normalmente la vena aortopulmonar va a ser la concavidad que se forma entre el arco aórtico y la arteria pulmonar izquierda. Esta va a ser una referencia anatómica que generalmente se ve en la mayoría de las radiografías de tórax, pero se puede volver convexa cuando se presentan linfadenopatías, cuando hay aumento del tamaño del ductus arterioso y en los aneurismas de la aorta. Otros que también nos pueden alterar este contorno de la vena aortopulmonar van a ser los tumores de la vaina nerviosa del nervio laríngeo recurrente y el nervio vago izquierdo. Entonces, en la imagen podemos ver el esquema y la radiografía de tórax, el contorno convexo de la vena aortopulmonar que se considera anormal. En cuanto al ensanchamiento de la banda paratraqueal derecha, este va a ser uno de los referentes anatómicos que más se visualizan a nivel de la radiografía de tórax. La banda paratraqueal derecha tiene generalmente un grosor de 1 a 4 milímetros y está formada por la pared traqueal, el tejido mediastinal y la pleura adyacente al pulmón derecho. Y esta tiene una estrecha relación con la vena ácida. Entonces, el engrosamiento a este se puede ver a lipomatosis mediastinal, a linfadenomegalias, a masas traqueales o hematomas mediastinales. En la imagen vamos a poder ver el engrosamiento de ambas bandas paratraqueales, sobre todo la derecha, y este va a ser sugestivo de enfermedad del mediastino medio. En cuanto a la línea paratraqueal izquierda, esta se va a formar del contacto entre el pulmón izquierdo, la pared traqueal izquierda y los tejidos blandos que están adyacentes. Esta está sobre el arco aórtico, debajo del estrecho torácico superior. Se puede ver como una línea o como una banda, pero esta solamente está presente entre un 21 a 31% de las radiografías y parecido a lo que es la banda paratraqueal derecha, la presencia de osteocitos, lipomatosis mediastinal o hemorragias pueden alterar pues, su apariencia en la radiografía. En cuanto a la desviación de la tráquea, este va a ser un hallazgo que orienta a alteración del mediastino medio. Hay que tener en cuenta que en los pacientes ancianos esta desviación puede ser fisiológica a la derecha en su tercio inferior de la tráquea, que pues generalmente es secundario al aplanamiento que existe del arco aórtico en este grupo de pacientes.
Este signo se encuentra pues, más relacionado con enfermedades benignas como es el bocio intratorácico, pero puede presentarse también en algunas enfermedades malignas como es la linfadenoromegalia. En cuanto al ensanchamiento mediastinal, este se va a definir como un aumento del diámetro transverso de más de 8 centímetros y se va a medir desde la altura del arco aórtico. Este va a ser uno de los signos más frecuentes de enfermedad mediastinal. Y algunos autores consideran que la mejor forma para estimar este ensanchamiento va a ser el ancho mediastinal izquierdo. Esto se va a tomar desde la línea media traqueal al borde lateral izquierdo del mediastino a nivel del arco aórtico. Entonces, normalmente los valores van a ser de 5 a 5.5 centímetros y el ensanchamiento de este y del pedículo vascular pueden presentarse cuando hay dilatación de los grandes vasos, linfadenomegalias, masas mediastinales o alteraciones pleurales. Entonces, siguiente ahí para agrandar la imagencita de abajo, por favor. Listo, entonces, ahí en esa imagen vamos a poder ver la medición del ancho mediastinal tradicional, que va a ser el que está con las líneas azulitas, y el ancho mediastinal izquierdo, que fue el que les mencioné que era como el más recomendado, que se ve con las líneas rojitas. Siguiente. Bueno, ahora en cuanto a las alteraciones radiológicas a nivel del mediastino posterior, vamos a encontrar la distorsión de las líneas paraspinales o paravertebrales que se van a formar de la interfaz que existe entre las porciones mediales de la pleura, de los lóbulos posteriores y los tejidos paravertebrales de la columna. Estas son anormales cuando existe engrosamiento, desplazamiento o disrupción en su continuidad. Entonces, aquí en el esquema se ven las líneas paraespinales normales. En la radiografía se ve una masa que está bien definida en el tercio superior del mediastino izquierdo y que se proyecta sobre el arco aórtico y se va a originar de la línea paraespinal izquierda. Y en la resonancia magnética que está al ladito vamos a poder ver la misma masa paravertebral izquierda. En cuanto a la distorsión de la línea paraórtica, esta se va a tener una mejor vista en una proyección lateral y se va a producir por el contacto entre la aorta descendente y la vista medial del lóbulo inferior izquierdo. Se va a ver por debajo del arco aórtico paralela a la línea paravertebral izquierda y esta se puede acentuar en casos de hiperfisiosis dorsal, tortuosidad de la aorta o en enfisema pulmonar. Entonces, se dice que el desplazamiento del arco aórtico en más de 10 milímetros desde la media de la circunferencia aórtica al margen izquierdo de la tráquea va a tener una sensibilidad y especificidad moderadas para el diagnóstico de una masa mediastinal esofágica que esté a nivel paratraqueal izquierdo. Entonces, para explicar este pedacito que les acabo de decir, vamos a ver ahí la segunda imagencita. Entonces, en esa imagen vamos a poder ver el desplazamiento del botón aórtico. Dentro del circulito que se marca ahí en azul, vamos a poder ver el botón aórtico. Entonces, la magnitud del desplazamiento aórtico lo vamos a medir como la distancia entre el borde medial del circulito que nos ponen ahí y el margen izquierdo de la columna aérea traqueal, que es lo que representan esas dos líneas rojitas que van desde el círculo hasta la tráquea. En cuanto a la obliteración de la línea de unión posterior, en esta la línea se va a formar por la aposición que existe de la pleura y una cantidad variable de grasa a nivel del mediastino superior. Esta va a estar posterior al esófago y anterior a los cuerpos vertebrales torácicos superiores. Esta va a ser una línea recta o levemente cóncava que se va a dirigir en sentido caudal y siempre va a terminar en el borde superior del arco aórtico. Entonces, en la imagen está el esquema que nos muestra la línea de unión posterior y la radiografía que nos va a mostrar un ensanchamiento mediastinal con derrames pleurales bilaterales y la ausencia de unión posterior. Y esta radiografía es de un paciente que presenta un absceso por mediastinitis retrofaríngea. En cuanto a la distorsión del receso ácido esofágico, hay que tener en cuenta que este receso es una interfaz mediastinal
que se va a formar por el espacio entre la pared lateral del tercio medio e inferior del esófago y las pleuras pulmonares anteriores a la columna. Esta va a ir desde el callado de la vena ácidos hasta el hiato aórtico y se va a ver generalmente como una S invertida. Va a tener una leve convexidad hacia la izquierda en su parte superior y en el borde inferior va a ser un poco recto. Entonces, la convexidad superior derecha generalmente se ve en niños y adultos jóvenes, pero esta va a ser anormal si se presenta en pacientes adultos mayores, donde puede surgir por atelectasias parciales o completas de los lóbulos inferiores. Y en la dilatación esofágica, también en las masas mediastinales posteriores, como las causaría una linfadenopatía, una hernia hiatal o malformaciones broncopulmonares. Entonces, aquí en la imagen podemos ver la rectificación y desviación de ese receso ácido esofágico posterior en un paciente con un diagnóstico de mediastinitis y un absceso mediastinal. Siguiente. Bueno, acá ya para ubicarnos un poquito mejor a lo que va a ser el tema central de la charla, vamos a tener en cuenta que el timoma va a ser el principal tumor que se va a presentar a nivel del mediastino anterior. Y en cuanto a su frecuencia de presentación, es importante tener en cuenta que este es poco común en niños, pero su porcentaje de presentación va a aumentar en la edad adulta. Siguiente. Yo quiero hacer una pausa ahí, Caro, porque creo que de pronto tú te has esforzado, todo el grupo se ha esforzado mucho, y creo que ese debe ser el ejercicio, o sea, hablar de una patología como es el timoma, y yo sé que lo van a desarrollar muy bien por lo que estoy analizando, pero tú nos ubicaste muy bien dentro del contexto clínico, el contexto epidemiológico y el contexto anatómico del mediastino. Creo que este seminario me parece fantástico porque no es solamente ir a estudiar, sino analizar todas las posibilidades que puede tener un paciente a nivel mediastinal como anormalidades en sus diferentes espacios, ¿no? Entonces, y además de diferentes espacios, también en la edad, no todas las edades tenemos la posibilidad de que las lesiones sean la misma frecuencia, inclusive en el sexo. Entonces, pues, perdona que te interrumpa, nunca lo hago, pero creo que la forma como ustedes enfocaron esto, y sé que ha habido gran parte de la presentación solo explicando la parte anatómica, es fundamental. Continúa, por favor. Bueno, listo. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Listo. Bueno, desde este punto de la presentación en el timoma, empezaremos con un breve repaso embriológico y anatómico del timo para posteriormente describir lo que caracteriza al tumor como tal. Entonces, el timo se deriva de la tercera y cuarta bolsa faríngea y este se encuentra ubicado en el mediastino anterior, por detrás del esternón, frente a los grandes vasos y el pericardio. Incluso puede extenderse lateralmente a los nervios frénicos. El principal suministro de sangre del timo proviene de las arterias torácicas internas. Sin embargo, la glándula también puede recibir sangre de las arterias tiroidea inferior y de las arterias pericárdico-frénicas. Mientras que el drenaje venoso va a finalizar en la vena brachiocefálica izquierda y en las venas tiroideas. El timo va a alcanzar un peso máximo en la pubertad de aproximadamente 20 a 37 gramos y a partir de entonces experimentará una involución. En la vida temprana, el timo es el responsable del desarrollo y maduración de funciones inmunológicas mediadas por células. Este órgano se va a componer de células epiteliales y del estroma derivadas de la bolsa faríngea y por supuesto de precursores linfoides que provienen de las células mesodérmicas. Este va a ser el sitio al que emigran los precursores de la médula ósea encargados de diferenciarse en linfocitos T para terminar aquí su diferenciación. Al igual que muchos órganos, el timo está organizado en regiones funcionales. En este caso, la corteza y la médula. La corteza, quien va a contener el 85% de las células linfoides,
y la médula, que posee el 15%. Bien, como les mencioné anteriormente, a pesar de permanecer hasta la edad adulta, con el paso de los años, el timo sufrirá una involución, a tal punto que después de los 20 años no debemos tener un tejido tímico mayor de 1.3 a 1.5 centímetros. Cualquier tamaño mayor a esto se considera como anormal. De aquí partimos entonces a los dos problemas principales que se generan en esta estructura, que son la hiperplasia tímica, característica de pacientes jóvenes menores de 20 años, que va a encontrarse por datos incidentales cuando se les realiza una radiografía de tórax, y el timoma propiamente dicho, que lo encontraremos en pacientes mayores de 50 años. Un dato epidemiológico importante es que hasta un 10% de las presentaciones que hay en estas masas del timo van a ocurrir a cualquier edad. Entonces tenemos que las masas originarias del timo van a salir de cualquiera de estas estructuras que constituyen al órgano y observamos en la diapositiva, que son el epitelio, las células neuroendocrinas, las células germinales, el tejido linfoideo y el tejido adiposo. Pero para que tomemos como tal el concepto de timoma, la masa debe originarse de lo que es el epitelio. Estos timomas suelen ser lesiones solitarias del mediastino y, aunque no se ha dilucidado la etiología de estos, se asocian con síndromes sistémicos, principalmente la miastenia gravis, con un porcentaje de entre 30 y 35%. La relación que existe entre la miastenia gravis y los timomas se determinó de manera incidental en 1939, cuando el cirujano estadounidense Alfred Blalock y sus colaboradores informaron de la primera escisión de un quiste tímico en una niña de 19 años que padecía de miastenia gravis. Esta paciente logró una remisión a largo plazo, por lo tanto, la timectomía se convirtió en la terapia definitiva para el tratamiento de la miastenia gravis generalizada. Se dice además que entre un 15 y un 21% de pacientes con miastenia gravis tienen timoma y que de un 33 a un 44% de pacientes con timoma tienen miastenia gravis. Bien. El timoma es la neoplasia más común del mediastino anterior y representa el 20 a 25% de todos los tumores mediastínicos y el 50% de las masas mediastínicas anteriores. Su incidencia máxima va a ocurrir en la cuarta y quinta década de la vida. La edad media de los pacientes es de aproximadamente 52 años y aún no se ha demostrado la existencia de predilección sexual. Aunque en un principio solo se mencioné una relación del tumor con la miastenia gravis, la literatura nos dice que alrededor del 40% de los pacientes tienen otra enfermedad sistémica autoinmunitaria relacionada con el timoma, las cuales podemos ver en estos cuadros azules que tenemos aquí. Y observamos entonces la presencia de afecciones neuromusculares, hematológicas, óseas, endocrinas, renales, cutáneas, de inmunodeficiencia, autoinmunes y de tejido conectivo. Siendo las principales, como ya se dijo, la miastenia gravis con un 30 a 35%, la aplasia pura de eritrocitos con un 5 a 8% y la hipogamaglobulinemia, que junto al timoma se conoce como síndrome de Good, donde los pacientes suelen presentarse con infecciones agudas o crónicas, de las que las más habituales son las sinopulmonares, asociadas a veces al desarrollo de bronquiectasias causadas por la inmunodeficiencia humoral. Bien, la presentación clínica de nuestros pacientes podemos dividirla en tres grupos principalmente. En primer lugar, tenemos a los pacientes asintomáticos, quienes corresponden a un 30 a 50%, y su descubrimiento se da como un hallazgo casual cuando se realiza una radiografía simple de tórax. En segundo lugar, tenemos los que se presentan con molestias torácicas, como las que tenemos en la diapositiva: dolor torácico, tos, disnea, infecciones del tracto respiratorio, disfagia, sibilancias, síndrome de vena cava inferior, de vena cava superior. Estas causadas por efecto de masa o invasión local sobre estructuras adyacentes, como lo son la tráquea, el esófago o la misma vena cava superior.
Por último, tendríamos entonces los pacientes que consultan por signos o síntomas que corresponden a la presencia de síndromes sistémicos o paraneoplásicos, que ya han sido mencionados, como la miastenia gravis, la aplasia pura, el síndrome de Good, alteraciones endocrinas o trastornos del tejido conectivo. Es importante aclarar que también debemos sospechar la presencia de esta patología en pacientes que presenten síntomas sistémicos como fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna o anorexia sin causas conocidas. Bien, debemos hacer especial énfasis en la presentación clínica de los pacientes con miastenia gravis, debido a la relación con los timomas de la que ya hemos hablado anteriormente. Entonces, esta patología es un trastorno neuromuscular asociado, ocasionado por disminución del número de receptores de acetilcolina en la placa neuromuscular a nivel postsináptico, mediada por autoanticuerpos. Clínicamente, entonces, se nos presentarán principalmente pacientes mujeres en la cuarta o quinta década de su vida, refiriendo fatiga y debilidad muscular, que varía a lo largo del día, empeorando con el esfuerzo, pero mejorando con el reposo. Al ser los músculos faciales los primeros en afectarse por esta patología, entonces también pueden aparecer nuestras pacientes con tosis acompañada de diplopía. En ocasiones pueden ocurrir crisis miasténicas donde se afecta la musculatura respiratoria, por lo cual se precisa intubación orotraqueal y ventilación asistida. El diagnóstico de esta patología es predominantemente clínico, pero se confirmará con pruebas complementarias, como la prueba de la acetilcolinesterasa o test de hidrofonio, donde se aplica este hidrofonio intravenoso, que es un anticolinesterásico que nos va a permitir ver una mejoría rápida de aproximadamente 10 minutos en la sintomatología que nos presenta la paciente y que nos ayuda a confirmar la miastenia gravis. También debemos realizar la búsqueda de anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, que son los implicados en este trastorno, y obviamente debe también solicitarse un TAC o una resonancia magnética de tórax para descartar la presencia del timón. Vale, correcto. En cuanto al diagnóstico y la estadificación, tenemos que realizar la detección del tumor mediastínico. Entonces, esto se realiza mediante un procedimiento quirúrgico, ya sea por la medianoscopia, una toracotomía limitada, para pues poder obtener un diagnóstico definitivo. Siguiente. En cuanto a la mediastinoscopia, es un procedimiento usado para examinar los órganos ubicados en el área entre los pulmones y los ganglios linfáticos cercanos. Bueno, entonces ahí podemos ver en la imagen que un mediastinoscopio es un instrumento en forma de tubo delgado con una luz y una lente para observar. En ocasiones, este tiene una herramienta para extraer el tejido para poder llevarlo al microscopio y verificar si hay signos o no de la enfermedad. Entonces, ¿cómo se realiza? Se realiza por una incisión encima del esternón y se introduce el mediastinoscopio en el tórax. Por lo general, este procedimiento se usa para obtener muestras de los ganglios linfáticos del lado derecho del tórax y se le llama procedimiento de Chamberlain cuando se obtienen muestras del lado izquierdo. Siguiente. En cuanto a la toracotomía limitada, tenemos que la toracotomía postolateral formal implica una exploración completa de la cavidad torácica para el manejo de los ganglios. Entonces, la palpación de lesiones tumorales, invasión de la pleura, diafragma u otra estructura mediastinal. La realización de esta técnica es sencilla y sus versiones amplias brindan una excelente visualización y acceso, pero implican pues, una grave agresión a la integridad de la pared torácica en todos sus planos. Por eso, pues, esta técnica trata de evitarse los quirófanos. En cuanto ya a lo que se siguiente, sería el sistema de estadificación del timoma, tenemos pues esta tabla elaborada por Masaoka y colaboradores,
que nos estadifica el timoma en 4. Entonces, en la primera tenemos que, en el estadio 1, tenemos que el timoma será encapsulado macroscópica y microscópicamente completo, sin invasión a través de la cápsula, o sea, todavía no se va a extender. En el segundo estadio se va a dividir en segundo A y segundo B. En el segundo A, respectivamente, invasión microscópica en la pared externa de la cápsula, en cuanto la B sería macroscópica de la grasa adyacente o adherencias evidentes a la pleura y al cápsula. En cuanto al estadio 3, tenemos que también se divide en dos. Sería la 3A, invasión macroscópica de órganos vecinos, pericardio o pleura, pero no de grandes vasos. Y la B, invasión macroscópica de órganos vecinos, y ya en este caso incluiríamos los grandes vasos. En la cuarta, pues ya sería cuarta A y B. La primera sería diseminación de pleura o pericárdica, y la B sería metástasis linfáticas o hematógenas. También es interesante en la parte inferior, tenemos la distribución en porcentaje según el estadio. El estadio 1, el 36% de las personas que lo padecen están en el estadio 1, y así sucesivamente. El 26% en el estadio 2, el 22% en el estadio 3 y el estadio 4 en 10. Y al lado podemos ver la supervivencia a 5 y a 10 años respectivamente. Vemos pues que en el estadio 1 el nivel de supervivencia es bastante alto, y por lamentable el 4 no. Ya podemos que el nivel de supervivencia del 4 a 10 años es del 0 al 11%. Siguiente. En cuanto a la etiología, como decía mi compañero, pues esta enfermedad está muy relacionada a otros síntomas, pero en general en la literatura no encontramos que algo desencadene específicamente esta patología, pero sí sabemos que el virus de Epstein-Barr, que pertenece a la familia de herpesvirus, es uno de los virus más comunes en los humanos y puede estar relacionado con esto. Este virus fue clasificado hace 20 años como un carcinógeno tipo 1, que durante la infección expresa proteínas o microARNs con la capacidad oncogénica, por lo que las células infectadas tendrían un potencial para desarrollar cáncer. Esto se ha demostrado en cánceres como linfomas, carcinoma nasofaríngeo y gástrico. La evidencia no es completamente clara acerca de si tiene relación o no con el timoma, pero pues se presume que sí tiene relación, como una de las únicas causas posibles que pues encontré en la literatura. Y pues como decía mi compañero Jaime, están muy relacionadas con lo que sería el síndrome paraneoplásico, como neurológico y neuromuscular. Ahí tenemos los ejemplos, hematológico, dermatológico, endocrino y misceláneo, siendo la principal la miastenia gravis. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Perfectamente, doctor. Bueno, ya lo que tendría que ver con el tratamiento, este se basa en lo que sería una correcta estadificación, como lo hablaba la compañera, y una evaluación anatómica de la zona, ya que en el tratamiento de estos pacientes se basa en la cirugía, y esta corre mucho riesgo, ya que puede lesionar estructuras importantes que se encuentran alrededor del timo, como el nervio frémico o la cava. Así que para poder intervenir a estos pacientes necesitamos de un gran conocimiento de la zona y del mismo paciente, para considerar que en llegado caso, qué estructuras podemos estar dispuestos a sacrificar y qué complicaciones podría tener el paciente en estos casos. En general, aproximadamente el 40% de los timomas se presentan en un estadio 1, el 25% en un estadio 2 y 3, y más o menos el 10% se encuentra en un estadio 4. Y ya cuando vamos a ver lo que tendría que ver con la invasión del tejido mediastínico, está más o menos presente en el 50% de los timomas. La invasión pleural es la invasión más común, seguida de lo que sería la invasión pulmonar y la pericárdica.
Aparte de esto, el 30% de los pacientes van a tener una afectación de la vena innominada o la vena cava superior, y el 20% van a tener una afectación del nervio frénico. También se observa que la aorta y la arteria pulmonar está afectada en un 11% y la pared torácica en un 8%. Por esto es muy importante tener un conocimiento anatómico del paciente, su correcta estadificación, para ver en el momento de la intervención las posibles complicaciones, las lesiones de las estructuras vitales. Se hace énfasis en estos pacientes en la necesidad de que haya una resección completa, porque el timoma tiene un gran potencial maligno, y así los pacientes estén sanos, eh, eh, así los pacientes, como el timoma tiene un crecimiento indolente, entonces así el paciente esté más o menos sano, este tiene un potencial invasivo y metastásico, y no debe considerarse benigno. Los pacientes, aparte de esto, del método quirúrgico, podemos ayudarnos con la quimioterapia en lo que serían los estadios 3 y 4 para mejorar los resultados. Puedes darle siguiente. Bueno, entonces, en esta imagen tenemos lo que nos decía la compañera, pero de una forma más esquemática, lo que es la estadificación. Entonces, como ella ya lo había dicho, es más o menos dependiendo de la invasión del tumor a los tejidos que están circunvecinos. En el estadio 1, como lo vemos ahí, pues la penetración en la cápsula fibrosa es no invasiva. Bueno, invade parcialmente la cápsula, pero esto no constituye como tal una invasión. Ya en el estadio 2, como vemos en la imagen, ya puede haber una invasión transcapsular. En el estadio 2B vamos a ver una única invasión localizada. Ya se puede afectar un poco más lo que es la grasa mediastínica. Ya en lo que sería el estadio 3 vamos a ver una afectación de la pleura mediastínica o afectación parcial del pericardio y los vasos. En la 4B vamos a ver una penetración a través del pericardio, la pleura visceral o el nervio frénico. Como lo dije antes, esto es muy importante porque podemos, en un paciente que ya tenga una patología pulmonar, no tenga una buena reserva pulmonar, ocasionar con la lesión del nervio frénico una complicación mayor. También tenemos lo que son los estadios 4, donde ya hay un nódulo separado en la superficie pleural o pericárdica, que sería la 4A, y ya vamos a ver afección en sitios ganglionares o en sitios extratorácicos o nódulos pulmonares parenquimatosos. ¿Puedes darle el siguiente? Este es un ejemplo que pues esto lo saqué el video del doctor, que lo vamos a proyectar más adelante. Es un paciente con un timoma gigante. Esta es una de las lesiones que podemos encontrar cuando hagamos una tomografía computarizada, la cual es muy importante para la estadificación preoperatoria y diagnosticar el timoma. Incluso el diagnóstico de estos timomas ha aumentado gracias al uso de la tomografía, ya que incidentalmente se encuentra. Los timomas suelen aparecer como esas masas redondeadas o ovaladas en las primeras etapas, pero ya cuando van avanzando se van a volver múltiples clasificaciones y van a tener áreas de baja atenuación, lo que va a sugerir la invasión a grandes vasos y pueden envolver todas estas estructuras, lo que puede complicar el procedimiento a seguir. Dale, puedes darle siguiente. Bueno, entonces, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico que vamos a utilizar en estos pacientes? En la actualidad lo que leí es que en la mayoría de los centros se utiliza lo que es la resección en bloque de todo el timo y de todo el tejido areolar circundante, siendo la resección total, como le dije, de lo más importante a nivel pronóstico del paciente, en cualquiera de los estadios de los que hayamos hablado, y se debe hacer todo lo posible por lograrlo. Es muy importante hacer muestras de esta lesión y estar en constante comunicación con el patólogo al momento de la resección.
ya que de lo contrario nos va a ser casi imposible definir cuáles son los márgenes de la lesión y si están afectadas las estructuras circundantes. Se debe lograr tener un gran conocimiento anatómico al entrar y estar dispuesto a la resección y a la reconstrucción de las estructuras vitales, tipo la vena cava superior o la aorta, y sacrificar algunas si el paciente puede soportarlo. Los tumores de tamaño pequeño a mediano se diagnostica cuando están diagnosticados por imágenes y no tienen evidencia de invasión local, se pueden resecar sin ni siquiera un diagnóstico de tejido, una biopsia, pero ya los tumores más grandes que sospechemos una invasión local, pues ya debemos diferenciarlos de lo que es un carcinoma típico. Como lo dije antes, el cirujano debe embarcarse solo si tiene una buena experiencia en estas intervenciones, cuando éstas comprometen estructuras circunvecinas que pueden comprometer la vida del paciente. En la práctica actual, pues tenemos varias técnicas para la resección del timoma. Decía que la esternotomía media es el abordaje estándar, en el cual el timo se estirba por completo, los 4 lóbulos, y se debe eliminar toda la grasa pericárdica, exceptuando pues la que se encuentra alrededor de estructuras como los nervios frénicos. Cualquier estructura adherente a esto se debe resecar en bloque y no se debe considerar simplemente como una estructura continua a esto. Dale siguiente, por favor. En la técnica operatoria, pues, como le dije, hay varias técnicas para la resección. La esternotomía media es el abordaje estándar. Se han descrito varias técnicas mínimamente invasivas, incluso como la cirugía transcervical. ¿Puedes darle siguiente, por favor? La cirugía, este es lo que sería la esternotomía media en el paciente. Como lo ven, nos va a permitir una mejor visualización de todo el campo, y además decía que nos iba a disminuir el riesgo de lesionar tejidos continuos, tejidos que están circunvecinos a la lesión. También podemos utilizar técnicas mínimamente invasivas como la cirugía, dale siguiente por favor, la cirugía transcervical. También podemos utilizar la toracoscopía asistida por video. ¿Puedes darle siguiente? Y dale siguiente, por favor. Esta es una imagen del paciente. Entonces, esta es una imagen del video, que ya se va a explicar mejor con el video más adelante, de cómo la hace en el hospital el doctor Marcel. Y como vemos, es una cirugía que tiene pues es más mínimamente invasiva en el paciente. Se puede utilizar varias técnicas, puede ser un abordaje derecho, izquierdo, cervical, subxifoideo, para todas estas. Pero lo que decía el artículo que leí es que se recomienda un abordaje abierto si se requiere una resección de estructuras adyacentes, ya sea la vena cava superior o el nervio frénico, ya que es más fácil realizar una cirugía oncológica que llegue a mejor término. Dale siguiente, por favor. Como vemos, la cirugía que hizo el doctor Marcel fue una toracostomía lateral, donde se saca esta gran masa del paciente. Dale siguiente, por favor. Dentro de la quimioterapia, pues decir que los estadios 3 y 4 son los que resultan más prometedores al utilizar esta técnica. En varios estudios se ha documentado que hay más o menos un 72% más de éxito en comparación con la cirugía sola, de que el paciente pues se pueda resecar toda la lesión. Además, la mayoría de los regímenes de quimioterapia se basan más que todo en lo que es el cisplatina y son bien tolerados en todos los pacientes. Se recomienda hacer antes de la cirugía, se recomienda 8 semanas antes a la cirugía,
y si el paciente no es candidato quirúrgico todavía, se plantea mejor lo que es una radiación con intención curativa, más o menos dentro de las 6 semanas posteriores a la que ya se le había hecho una quimioterapia. Ya lo que sería la radioterapia, pues decía que cada vez se utiliza menos, pero que evita la resección, la necesidad, la cirugía completa evita la necesidad de una radioterapia ayudante en los timomas que están en estadio 1 y 2. La radioterapia ayudante tiene pocos beneficios después de una resección completa, aunque como dije en el pasado se hacía con más frecuencia, ahora está menos recomendado. Y esta puede considerarse, decía, ya en pacientes con enfermedad residual. Dale siguiente, por favor. Ya en lo que sería recurrencia y tratamientos para la recurrencia, esta no siempre se asocia con mortalidad, por tanto debe tratarse de forma, esta siempre debe tratarse de forma agresiva, y las tasas de recurrencia, dependiendo de la etapa respectivamente, son el 3%, el 16% y el 26% para la etapa 1 y 2 y 3. Y se han observado resultados variables en la etapa 4. Más o menos a los 10 años, la recurrencia para el estadio Se le fue el sonido, Doc. Se fue el sonido. ya, Listo. que me desactivaron el micrófono. Sí, tranquilo. Continúa. Nos está hablando de las recurrencias. Sí, se informó que el tiempo medio hasta la recurrencia fue de 10 años para lo que sería el estadio 1 y de 3 años para lo que sería el estadio 2 y 4. La recidiva local en estos pacientes es la más común y suele presentarse con lo que sería un nódulo pleural o un nódulo pericárdico. La metástasis más común en estos pacientes se encuentra generalmente en lo que sería el pulmón, el hígado, los huesos y el pulmón sigue siendo como el sitio de más común metástasis a distancia. Los factores asociados con una menor tasa de recurrencia en los estadios 1 y 2 de Masoca son el tipo histológico, especialmente lo que sería el timoma, ya no lo que sería un carcinoma típico, carcinoma tímico, que sería más agresivo, y una resección completa y pues el tamaño del timoma. Dale siguiente, por favor. Listo, entonces aquí para finalizar la charla hicimos una selección de unas preguntas perdón, que nos van a ayudar a afianzar y aplicar un poco los conocimientos y la información que hemos compartido para ustedes el día de hoy. Entonces estas fueron realizadas en el examen de residencia español MIR en el año 2015 y ambas están vinculadas a la imagen número 6 que tenemos aquí en la parte derecha de sus pantallas. Entonces la pregunta 11 nos dice: mujer de 29 años, fumadora, consulta por tos de predominio nocturno y disnea de esfuerzo. Aporta una radiografía de tórax realizada en un centro de salud. ¿Cuál es el diagnóstico radiológico de sospecha? Entonces, podemos observar que la radiografía de tórax posee un marco óseo conservado, un índice cardiotorácico conservado, un parénquima pulmonar sin ocupación alveolar ni afectación intersticial. Vemos las líneas diafragmáticas bien definidas y los senos costofrénicos libres con la presencia de la cámara gástrica. El hilo izquierdo podemos observar que está bien posicionado y que posee una densidad vascular normal, mientras que el hilo derecho se encuentra un poco elevado. Y entonces esta radiografía nos permite observar un ensanchamiento mediastínico con un leve desplazamiento de la tráquea hacia la izquierda. Entonces, la respuesta correcta en este caso sería un ensanchamiento mediastínico. La pregunta número 12, entonces, continúa con esta misma paciente, nos dice que en un hemograma reciente
El único dato destacable es una eosinofilia del 16%. ¿Qué prueba diagnóstica de las siguientes aportaría más información en el estudio de la paciente? Como se mencionó durante la charla, entonces siempre que tengamos alguna anomalía en una radiografía de tórax, la prueba diagnóstica de elección para independiente de cuál sea la sospecha diagnóstica sería una tomografía computarizada. En este caso, entonces la respuesta correcta sería la número 4 y si se preguntan por qué escogimos esta pregunta, pues como lo mencionó mi compañera Carolina, los pacientes con masas mediastínicas, uno de los signos radiológicos que vamos a encontrar es el ensanchamiento mediastínico con desviación de la tráquea. Bien, esta pregunta fue realizada en el 2009 y ya es más enfocada como tal a nuestro tema de exposición. Entonces tenemos una mujer de 51 años de edad que consulta por debilidad generalizada y visión doble de 3 meses de evolución. Se le realiza un test de hidrofonio y una electromiografía que permite un diagnóstico de miastenia gravis. En la radiografía y en el TAC de tórax se encuentra una imagen de masa mediastínica de localización antero-superior de 5 por 4 por 4 centímetros y de densidad homogénea. Entonces nos pregunta qué patología mediastínica debemos sospechar como más probable. Teniendo en cuenta la relación que tenemos entre la miastenia gravis y que en la misma pregunta nos confirman el diagnóstico de la paciente, también tenemos la presencia de una masa mediastínica anterior, debemos asociar siempre en pacientes con miastenia gravis y una masa mediastínica la presencia de un timoma, por lo cual la respuesta correcta en este caso sería la número 5. Y para terminar, entonces tenemos esta pregunta realizada en el año 2017 y se encuentra vinculada a la imagen 26 que tenemos en la parte derecha de sus pantallas. Nos hablan de un paciente de 74 años que consulta por debilidad muscular. Aporta un TAC realizado en otra institución y nos preguntan cuál de las siguientes determinaciones apoyaría nuestra sospecha diagnóstica más probable. Entonces, como vemos, la imagen que se nos muestra es un corte axial de un TAC de tórax con contraste intravenoso, donde se aprecia una tumoración de mediastino anterior. Este dato, esta tomografía, más la clínica del paciente, nos sugiere que puede presentar una miastenia gravis. Recordemos la debilidad muscular característica en esta patología, más la presencia de una masa mediastínica anterior, que lo más usual es que sea un timoma. Entonces, una de las opciones diagnósticas que yo les comenté durante mi charla fue que se debe realizar anticuerpos frente al receptor de acetilcolina para confirmar nuestro diagnóstico de miastenia gravis. Por lo tanto, la respuesta correcta entonces sería la número 1. Y listo, ya aquí entonces tendríamos los videos con los cuales nos inspiramos para realizar esta presentación. Muy bien, yo les propongo que miremos el video solo y luego me permiten explicar el caso y lo repetimos. Creo que tenemos 2 videos, ¿cierto? Sí, señor. Adelante. ¡Ma! Ya no estoy disponiendo, me puede traer almuerzo. ¿Me puede traer almuerzo? Ah, bueno. Bueno, este caso es un caso súper interesante porque esta es una paciente que tenía, creo, si no mal recuerdo, 62 años y dentro de un hallazgo incidental, como notaron, se evidenció una lesión en el mediastino anterior, muy bien delimitada, localizada. Muchas veces estas lesiones, como ya vamos a hablar, pues tenemos un escenario que debemos aproximarnos al diagnóstico. Cuando son lesiones muy grandes,
Esas lesiones grandes pues, requieren de pronto biopsias incisionales o biopsias percutáneas, pero muchas veces lesiones pequeñas, menores de 5 centímetros, que pueden ser abordadas, pues se le hace una biopsia excisional, que es la resección de la lesión. Eso fue lo que se hizo en ella, se hizo un abordaje mínimo invasivo por video, BATS, cuerpo único izquierdo, y hicimos una resección. ¿Por qué izquierdo? Porque la lesión se iba más hacia el lado izquierdo, y con el beneficio de la resección y el beneficio de que la paciente, como lo pueden ver, casi que al otro día del postoperatorio estaba sentada sin dolor, y creo que la agregamos. Es una paciente que de origen de la provincia, pues que valga el momento de resaltar todo el trabajo que se hace en este tipo de tratamientos quirúrgicos mínimos invasivos en el departamento, en la región, en Cúcuta. Ella creo que vive en Ocaña, y perfectamente casi que la paciente pudo regresar a su casa y venir a los controles postoperatorios. Entonces, pues este es un buen ejemplo de una lesión mediastínica anterior, bien delimitada, pequeña, que permitió hacer una resección excisional que fue compatible con un timoma, y que pues, nos permitió hacer un abordaje mínimo invasivo. Continuamos con el siguiente video, por favor. Todo bien divertido. Bueno, este caso es un caso impresionante porque, como ya notaron, era una gran masa, que hay un momento en donde uno no sabe si la masa es del mediastino o es del pulmón, ¿no? Cuando ese paciente se abordó, pensábamos que era un tumor pulmonar, inclusive a ella por el tamaño se le hizo una biopsia guiada por radiología que fue compatible con un timoma. Entonces ya eso nos contextualizó dentro del diagnóstico, y esa fue la razón de considerar el tratamiento quirúrgico. Por razones administrativas, ella tuvo alguna demora en el tratamiento. La sorpresa del tratamiento fue que durante la espera de las autorizaciones para la cirugía le encontraron un segundo primario mamario, un SEA de mama, en la etapa inicial. Entonces ella le tocó enfrentar un proceso de tratamiento de 2 tumores diferentes. Cuando logramos tener la autorización del abordaje mediastinal, pues como ya lo vieron por el tamaño del tumor, si quieren volvemos a rodar el video para seguir el comentario. Es una masa muy grande, y a pesar de los estudios imaginológicos que le hicimos para tratar de mirar resecabilidad y la infiltración de las estructuras adyacentes, pues nosotros considerábamos que había posibilidad de un plano de clivaje, pero entramos por técnica mínima invasiva para tratar de abordar, mirar bien las estructuras, cómo estaba toda la parte de la relación, si había una posible aproximación a la resección. Y una vez definimos que si es resecable, pues hicimos, solo el tamaño era imposible sacar este tumor por una técnica mínima.
Entonces hicimos una toracotomía posterolateral lo suficientemente amplia, porque pues por lógica no podíamos licuar ese tumor, y complementamos por video la resección, la cual, como ya se vieron, fue completa, con una lesión capsulada y con una recuperación después del paciente, que después le permitió continuar el manejo oncológico. Entonces, son dos casos para mí fantásticos, porque comparan los dos escenarios de un timoma pequeño, como a veces muchas veces diagnóstico diferencial, a una recesión, la expresión de una lesión gigante, que inclusive lo puede hacer uno confundir entre posiblemente tumores de otro origen, ¿no? Bueno, tenemos muchos casos. Precisamente la semana pasada estuvimos con el doctor Vera haciendo el abordaje de un paciente con un tumor de mediastino, que pues todo indicara que fuera un timoma, pero muchachos, sorprendentemente la patología mostró que fue un tumor escamocelular. No teníamos claro si era un escamocelular primario de pulmón o metastásico. Lo presentamos en un comité que tenemos acá en el departamento y en la ciudad, que pues lideramos nosotros, que se llama el Comité Departamental de Cáncer. Ya estamos trabajando hace 2 años en este grupo, y la decisión del grupo fue que había que llevarlo a cirugía, y efectivamente lo hicimos también con un procedimiento muy similar, asistido por video, con resección, una toracotomía limitada para extracción de la masa, y bueno, afortunadamente también lo pudimos resecar. Entonces esto es algo que estamos viendo pues todos los días. No es muy frecuente, como ya ustedes describieron en la epidemiología, pero pues somos en el hospital un punto de referencia de toda esta patología compleja que vemos día a día, y que pues qué bueno que podamos compartir con ustedes. No sé si alguien tenga alguna pregunta, tenga alguna inquietud de los videos, por favor. Si alguien tiene, por favor, en tiempo real la haga. Si no, pues podemos continuar con la presentación y terminamos. Creo que ahí finaliza la presentación, muchachos. Tenemos la bibliografía, por favor. Sí, sí, señor, ya ahí acaba la... Perfecto. Perfecto, si notan, pues la revisión de ustedes es una revisión actualizada con artículos recientes de la última, por lo menos, década, y esa es la idea. Bueno, muy bien. Aquí vamos a revisar preguntas. Bueno, aquí está Méndez, me dice que muchas gracias. Eduardo también muchas gracias. Bueno, ustedes por la aporte. No sé si tengan alguna pregunta a los ponentes. Si no, pues yo quisiera como hacer algunas observaciones importantes. Primero, si quieren, dejemos de compartir pantalla y ya hacemos el cierre del seminario. Quisiera pues decirles que, pues, felicitarlos. Estuvo para mí impecable la presentación. Todo estuvo dentro de lo que yo quería que ustedes revisaran, ¿cierto? Segundo, con respecto pues a la anatomía, yo le había hecho le había intervenido, donde es muy importante siempre tener estos parámetros de la clasificación del mediastino, de cómo dividimos los espacios. Pues los espacios, dependiendo de la localización, la edad, uno se orienta, ¿no? En mediastino anterior, pues siempre hay que pensar, dependiendo de la edad del paciente, si estamos ante un timoma, si estamos ante un linfoma, si estamos ante un tumor germinal. Siempre son retos. Como les digo, siempre tratar de tener el diagnóstico antes de un plan definitivo es lo ideal. El reto diagnóstico pues nos lleva a lo que ya dijimos. A algunos pacientes les hacemos biopsias dirigidas antes de la cirugía. Lesiones pequeñas pues las abordamos como el caso que mostramos. Y cuando hacemos la cirugía, muchas veces uno como cirujano tiene el reto de hacer una resección, como bien describían ustedes, completa. Es lo que llamamos una resección R0. Resecar el tumor con toda su cápsula, y en lo posible, si tenemos extensión, los tejidos adyacentes comprometidos, para dejar la zona limpia. R0 quiere decir que el paciente se resecó tanto macroscópicamente como microscópicamente, con marcos oncológicos de la lesión. Si por alguna razón nosotros lo hacemos macroscópico y queda evidencia microscópica, ya hablaríamos de un R1, y si efectivamente lo que hacemos es un debulking, o sea, no logramos macroscópicamente resecarlo, hablaríamos de un R2, que prácticamente pues, sería una situación desafortunada. No es que estemos enfocados en ese tipo de tratamientos, y generalmente ese tipo de tumores deberían ser llevados a grupos interdisciplinarios, como ya les había dicho, el Comité Departamental de Cáncer de Pulmón. El cáncer de pulmón realmente es cáncer torácico. Estamos trabajando oncólogos, radiólogos, neumólogos, cirujanos torácicos,
patólogos especializados en oncología, ya sean vinculados infectólogos, internistas, cirujanos generales, tenemos inclusive anestesiólogos que inclusive trabajan en la parte de paliación, y el grupo pues casi en este momento más o menos 36 especialistas, de los cuales siempre nos reunimos una vez al mes. Los últimos jueves del mes nos reunimos para la presentación de casos y para la discusión de algunos contenidos científicos. Pues mantenemos por lo menos 15 especialistas en esas reuniones, que para que estemos en Cúcuta y en el norte de Santander pues me hace sentir muy orgulloso, y quiero compartírselos a ustedes como estudiantes de la región que lo estamos haciendo, y quiero pues cuando se hagan estas reuniones realmente que sean provechosas para ustedes. Seguramente a través de los monitores les haré la invitación para que previamente se inscriban, porque pues en general son reuniones cerradas, pero con este método de la virtualidad pues la idea es que ustedes entren y puedan escuchar los casos y aprender mucho del tema, ¿no? Entonces eso sería como el comentario del manejo interdisciplinario de las resecciones. Muy importante el énfasis que hicieron sobre el síndrome miasténico y el timoma, los síntomas del timoma, la relación entre timoma y miastenia y timoma es muy importante. Y felicitar al grupo porque me encantó esa metodología de haber presentado algunos casos o algunas preguntas que se hacen en el MIR, porque eso nos hace también hacer un poco de fogueo y ver que este tema es de mucha importancia. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Buenas tardes, doctor. Muchachos. Sí. ¿Quién está por ahí? Holmer Méndez, disculpe. Lo que pasa es que llegué un poquitico tarde, o qué pena, a la charla, porque vi el enlace tarde. Por eso. En la semiología, doc, para la examinación del tórax en la auscultación, ¿hay algún hallazgo importante a la hora de, por ejemplo, de la percusión, etcétera? De la semiología, pues va a depender mucho del tamaño de la masa, ¿no? Y pues estamos hablando de un timoma, pues un timoma como el del primer caso del video, no sé si lo lograste ver. ¿Lograste ver el primer caso del video, la lesión pequeña que abordamos con la microscopia? Sí, señor, claro. Prácticamente termina siendo una lesión incidental, o de pronto algún síntoma respiratorio inespecífico se detecta en las imágenes diagnósticas, en este caso en un TAC. Pero con una lesión tan grande como el segundo caso, uno espera semiológicamente encontrar algo primero en la sintomatología del paciente, pues se hace mucho más evidente. Dolor por la compresión, tos por el compromiso de la vía respiratoria, ¿cierto? Y el examen físico, pues hipoventilación y percusión con matidez en ese sitio, ¿no? Sería como lo esperado. No sé si te puedo explicar bien. Ok, doctor, gracias. Sí, señor. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, ¿está viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, doctor. Bueno, entonces la idea es que el próximo viernes estamos por definir horario entre las 8 de la mañana o mediodía, como hoy. Vamos a hacer la presentación del seminario del quilotórax, un tema súper interesante. Me encantaría que pudieran acompañarnos, los que no están a cargo, pero sé que estamos aprendiendo mucho del tema. Vuelvo y les ratifico la importancia de las monografías. Trabajen en el tema, no lo dejen como una actividad por cumplir, sino efectivamente creo que es muy importante que empecemos a girar un poquito a nuestras historias, hasta a nuestras hojas de vida científicas, que al final eso es la carta de presentación que va a valer de aquí en adelante a nivel del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y es que realmente existimos a nivel de ciencia. Entonces, todo eso que ustedes hagan pues, nos va a motivar a que ustedes sigan creciendo en ese ámbito. Entonces, nada, les agradezco mucho la asistencia, espero que hayan aprendido mucho, felicito nuevamente al grupo, nos vemos el viernes en este seminario. Quedan otros 2 seminarios que están ya casi listos, creo, que es síndrome de vena cava superior y enfermedad bulosa, aparte del quilotórax, pues, que ya está agendado, que seguramente los desarrollaremos la semana entrante para ponernos al día. Entonces, muchas gracias a todos, que tengan una feliz tarde y espero que sigan muy juiciosos aprendiendo. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, felicitaciones. Me gustó mucho. Bien, gracias.